fuerza. O al menos con café. Son las 11:39 en la República Argentina. Hoy bien temprano. ¿Va bien temprano? No, este programa empieza a las 10 de la mañana. Eso no es bien temprano en ningún lado. No. Salvo para alguna persona Vaga. vaga. Es el segundo bloque de la mañana, digamos. Sí, un millennial solo puede pensar que eso es tarde. Pero sí estuvimos charlando que en la ciudad de Buenos Aires se está por realizar una conferencia, una reunión. ¿Congreso? Un congreso. Ahora le vamos a preguntar a Gabriela Genovese, que es quien nos está acompañando hoy. Nos va a acompañar unas cuantas semanas, que va a estar acá con nosotros, que es parte de Panavi, y ella nos va a contar de qué se trata. Antes que nada, Gaby, bienvenida a Vorterix. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. ¿Es tu primera experiencia streaming? Mi primera vez. Ok, bueno. Estoy nerviosa. Lo bien que haces, pero acá Cami te va Nos van a ayudar. a tranquilizar. No pasa nada. ¿Cómo definirías qué es Panavi? Panavi Ventures es la primera firma de capital de riesgo, capital emprendedor. Lo que Ajá. nosotros hacemos es básicamente invertir en startups de ciencia y tecnología que resuelvan problemáticas de salud mental y longevidad en una tesis propia que tenemos, que es básicamente problemas que están muy mal resueltos hoy o poco atendidos por la medicina contemporánea, ¿no? Como por ejemplo miramos cuestiones que tienen que ver con el microbioma, cuestiones que tienen que ver con la menopausia, con las adicciones con la tecnología, con las enfermedades neurodegenerativas y también con la nueva terapéutica, ¿no? Cuando decís la nueva terapéutica, ¿estás hablando como que hay otro mundo dentro de los fármacos que se está utilizando? ¿Otra forma, aún sin fármacos, de resolver ciertos problemas que se venían resolviendo, no sé, con lo habitual de la psiquiatría y la medicación psiquiátrica? Bueno, sí, en realidad son, a ver, hoy el tema de hoy que vamos a hablar de drogas, básicamente, que las drogas son todas, las legales, las ilegales, las buenas, las malas, esas, digamos, como el conjunto de las drogas incluyen todas, ¿no? Y dentro de esos están, digamos, los antidepresivos, las que se venden en la farmacia, y también los psicodélicos, ¿no? Claro, Las terapias que no se venden. que no se venden en la farmacia, que muchos están en el estado natural, en la naturaleza. Pero básicamente hay una tendencia, por supuesto, porque estamos atravesando una crisis de salud mental muy importante en el mundo, digamos, los indicadores son muy alarmantes. Entonces hay una búsqueda de resolver estas patologías, estos desórdenes de salud mental y otros a través de otras nuevas formas. Y esto incluye la nueva terapéutica, que es el desarrollo de protocolos terapéuticos en base a otro tipo de drogas. Gabriela viene, permítame presentarla un poco más, viene del mundo de la tecnología, de los fondos de tecnología. En realidad viene, si yo le digo lo que estaba antes, hay que mirar más al cielo que a la tierra, y satélites, otro tipo de cosas. Y mi pregunta antes de ir a este tema que nos toca en el día de hoy, ¿cómo pasaste de trabajar en el mundo de las startups tecnológicas a tecnológicas que tienen que ver con estilo de vida, ¿no? Mira, en principio creo que la respuesta a eso es que yo soy emprendedora sobre todas las cosas. Entonces me interesan los problemas, me interesa resolver problemas, me divierte, digamos, entender cómo resolver problemas que son difíciles de resolver. Hay una parte ahí creativa que me divierte y me divierte el impacto también, ¿no? Como pensar eso, cómo puede impactar y generar valor a gran escala. Entonces vengo un poco de trabajar en la tecnología, estuve trabajando en el mundo cripto varios años. Donde básicamente, digamos, acá en Argentina pasaron un montón de cosas, en la región pasaron un montón de cosas que salieron de acá de Argentina. Nosotros tenemos una comunidad cripto muy, muy fuerte, que es muy representativa en el mundo y que ha innovado un montón, desde los hackers, los developers, hasta los modelos de negocio. Y la verdad que yo conozco ese mundo desde el principio y bueno, me resultó como extremadamente creativo al principio, ¿no? Como la parte tecnológica. Claro, claro. De finanzas, chicos, no sé nada, así que no me pregunten nada, porque no me divierte nada, no sé nada. Pero sí, la parte tecnológica me parecía muy divertida, ese mundo de existe una herramienta nueva, veamos qué podemos hacer con esto, dónde la podemos utilizar, cuál es el potencial que tiene. Y un poco acá me pasó lo mismo, si bien tengo un interés personal en la temática, porque Vivo deprimida. Vivo deprimida, ansiosa, claro. como el 100% de la humanidad. No, pienso que, digamos, acá lo que está sucediendo es algo muy parecido a lo que pasó en su momento con el tema de las finanzas, que hay una problemática muy mal resuelta que le pega a los indicadores económicos de los países, que se pone en agenda política, y hay oportunidades de resolver estos problemas e innovar.
Entonces ya me parecía que acá se iba a generar una industria emergente, que estaba esta posibilidad a través de ser emprendedores y emprendedores de la salud, de biotecnología o con la tecnología, de poder resolver problemas que realmente estaban muy mal resueltos, digamos, ¿no? Entonces eso fue como lo primero que me di cuenta en el medio de estar pasándola súper estresada en el mundo cripto, Claro. ¿no? Como las dos cosas juntas, era estar como súper... ¿Y ahí te mandás para salud mental? Y ahí, sí, leo un informe en un momento, obviamente la padecía, como muchos de nosotros que hemos atravesado problemas de ansiedad, de estrés súper severos, y me daba cuenta después de pospandemia que el 25% de los casos de depresión y ansiedad aumentaron en el mundo. Leo un informe de la Organización Mundial de la Salud que hace sobre Latinoamérica, donde expone cómo va a ser, cómo están siendo los indicadores de depresión, de suicidio, de ansiedad, de estrés postraumático, donde en Latinoamérica están agravados por situaciones como la violencia, la falta de accesibilidad de servicios públicos, por ejemplo, y la pobreza, ¿no? Entonces, ahí digo, uy, what the fuck, acaba de haber un gran problema. Y veo también después de la pandemia que el problema queda expuesto, digamos, como que todo el mundo sale a decir, y sí, la verdad es que tenemos problemas de salud mental, hay que hablar de esto. Hay mucha gente deprimida, mucha gente que está padeciendo mucho y el sistema de salud no tiene respuestas, tanto desde la parte pública como privada, desde la parte también científica, ¿no? Como que se quedó corto. La farmacología no. No lo puede terminar de abordar de la forma que necesitamos o que evidentemente necesitamos otra cosa que no sabemos qué es. Entonces empieza a haber una conversación a nivel global bastante como apresurada y a la vez, bueno, vuelve como lo que se dice la tercera ola del renacimiento psicodélico, que empieza más o menos a pasar en el 2019, donde la gente un poco desesperada, ¿no? De decir, bueno, necesito otra cosa, necesito saber por dónde puedo resolverme este problema, sale en busca de nuevas soluciones. ¿A qué le decimos movimiento psicodélico, a este nuevo movimiento psicodélico? Bueno, se le dice así a esta conversación que emergió ahora este último tiempo con respecto al uso de los psicodélicos y la terapéutica. Los psicodélicos, a ver, las drogas, la humanidad se ha drogado desde los inicios de la humanidad. Sí. Están presentes, son parte de nuestra cultura, de la parte recreacional, se usaron para fines religiosos, políticos, espirituales, digamos, desde siempre. Y en Latinoamérica en particular están presentes hace más de 6.000 años. La ciencia contemporánea, la que manejamos nosotros, la medicina contemporánea, tiene solo 200 años, ¿no? Entonces, al menos es sospechoso el tema. Pareciera ser, ¿no? Como una cuestión ya numérica, parece ser sospechoso que esté mal 6.000 años de tradición y uso y costumbres contra 200 que parece ser el paradigma que dice cómo son las cosas, la verdad absoluta, cómo te puedes resolver los problemas. Entonces, bueno, digamos, las drogas han sido utilizadas para muchos fines. Lo que pasa es que en los años 70, que aparece la guerra contra las drogas en Estados Unidos, digamos, contra el movimiento contra la cultura hippie, digamos, del uso del LSD, del cannabis, sobre todo el LSD. Bueno, aparece la prohibición y las drogas psicodélicas, psicoactivas se ponen en la lista 1 de drogas, junto con la heroína, la cocaína, claro, lo más heavy. Entonces, se deja de investigar, ¿no? Hasta ese momento había arrancado en un momento una línea de investigación ligado al LSD, a la psilocibina, que eran cosas que, bueno, al MDMA, que eran antidepresivos que se usaban para terapia de pareja y que en un momento empezaron a darse cuenta que también funcionaba y empezaron a buscarle también el pelo al huevo para... Claro, se descubren un poco desde el laboratorio, desde lo recreativo también, pero se dan cuenta rápidamente que eso tenía un potencial de bienestar, porque lo que termina sucediendo, que ahora si quieren les cuento un poco cómo funcionan y por qué tienen este potencial, estas drogas, básicamente las empiezan a usar, hay un boom en ese momento que está ligado obviamente a esta cultura de, digamos, más hippie, de bienestar, de activismo, entonces salen a tratar de controlar políticamente y económicamente a todo ese movimiento y termina pasando esto. Entonces se detienen todos los estudios. ¿Hasta cuándo? Hasta hace muy poco. Claro, es mucho Entonces tiempo. son mucho tiempo donde no pasa nada, donde no hay financiamiento, no hay plata, no está permitido, donde es muy difícil hacer los estudios, hacer los trials, entender si este es el lenguaje que vamos a manejar, que es el científico, y necesitamos datos, bueno, entonces hay que poder investigar. Claro. Entonces, si no podemos investigar porque está prohibido, es claramente el que tenemos con los psicodélicos un problema de drogas.
regulación, Sí. digamos, ¿no? Me encuentro en la obligación de decir que esta charla no es promover que puedes consumir cualquier droga o cualquier tipo de cosas, sino que es conocer, informarte al respecto y que, por supuesto, todos en exceso o todos sin conocimiento puede ser un problema. 100%. Esto es solo informativo, estamos hablando de entender mejor de qué estamos hablando y no promoviendo el uso sin contexto, digamos, ¿no? Entonces, una vez que vino esto en el 2019, dijeron, che, pará, empecemos a averiguar un poco más. Con el LSD se estaba trabajando, ¿no? Un poco. Sí, a ver, en ese momento que pasa la prohibición de las drogas en los años 70, lo que había era investigación, habían empezado las investigaciones con respecto al LSD, al MDMA, a la psilocibina, que se había podido... MDMA es lo que entendemos por... Éxtasis. Éxtasis. El MDMA es el éxtasis, la psilocibina Mol. es el compuesto, el principio activo que tiene los hongos psilocibes, digamos que los hongos que todo el mundo conoce como de forma natural. ¿Cómo hongos? Le decimos honguitos. Le decimos honguitos, le decimos claro, honguitos. honguitos, claro. Y el MDMA es, sí, obviamente es una droga sintética. El LSD es una honga que viene del cornezuelo, que es un hongo, pero también se puede hacer de forma sintética. Y la psilocibina viene de la naturaleza, pero también se puede realizar de forma biosintética y sintética, ¿no? Entonces hubo un intento de hacer algunas investigaciones. Prontamente vino la prohibición, se corta eso. Y durante mucho tiempo hubo algunas instituciones, organizaciones que siguieron tratando de investigar, pero bueno, obviamente conseguir financiamiento para algo ilegal, que no podés tener contexto regulatorio, donde no podés hacer los ensayos clínicos, es bastante complicado. Hasta que empieza a pasar en los años 90 que el Imperial College, las universidades más importantes de Estados Unidos, el Johns Hopkins, empiezan otra vez a Pongamos buscar. ojo acá. Acá puede haber Pongamos algo. ojo acá puede haber algo. Y en el 2019 empieza más como la conversación a nivel popular, digamos. Entonces, siempre las conversaciones que incluyen cosas prohibidas, como pasó con el cannabis, hay un componente muy grande de activismo que es el que impulsa de nuevo la conversación. Y ahí, cuando empieza eso, bueno, hay como... se pone el foco, ¿no? Claro, se volvió a hablar de ayahuasca, por ejemplo, que no se había dejado de hablar. Exactamente. Ya uno empieza a conocer gente que, yo conozco a alguien que ha probado por ahí. Exactamente. Bueno, y esto en realidad, yo traje algunos datos para compartir que Claro. me parecen importantes, que es que hay 280 millones de personas en el mundo con depresión. Es un datazo, 700.000 mueren por año por suicidio. La tasa de suicidio adolescente es bastante problemática en este momento. Después de la pandemia, los casos de depresión y ansiedad aumentaron el 25%. Es un montón, tiene un impacto muy grande. Y para el 2030, la depresión va a ser la primera causa de enfermedad en el mundo. Bien, Wow. es un montón. Y esto está bien porque viene después de un estudio, no es algo que queda suelto para poder que la gente pueda drogarse, sino que es un estudio que se viene haciendo hace tiempo y hay un seguimiento, Sí, digamos. estos datos son datos de la realidad. Se le da un y marco exactamente, diferente. estos son datos concretos de la realidad. Hay un montón de informes que hablan de la problemática, digamos. Pero estás haciendo foco todo el tiempo en depresión. ¿Y por qué estás de alguna forma vinculando estas dos cosas con la depresión? Voy a contar un poco cómo funcionan las sustancias psicodélicas y por qué les decimos terapias asistidas por psicodélicos y no terapias psicodélicas o uso Ok. de psicodélicos recreativos. Primero porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ciencia de estas sustancias? Las sustancias psicoactivas lo que hacen es actuar sobre los neuroreceptores que nosotros tenemos en el cerebro. ¿Está bien? Y las moléculas de las sustancias psicodélicas son muy parecidas a las moléculas de la serotonina que nosotros tenemos adentro del cuerpo, en nuestro propio sistema. El sistema serotoninérgico es un sistema que está relacionado con el bienestar y la felicidad. Y es el principal responsable de la regulación de las emociones que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias psicodélicas que son triptaminas, que son moléculas muy parecidas a la serotonina? Cuando entran en el cuerpo, que son la psilocibina, el DMT, que es el que tiene la ayahuasca, por ejemplo, la mescalina, que también es parecida a la serotonina, la bufoteína, que es la que tiene el sapo, enganchan en los neuroreceptores que son de la serotonina. Entonces lo que sucede fisiológicamente es que desactiva un lugar que se llama la red neuronal por defecto, que es donde están las estructuras fijas o el sistema de creencias que nosotros tenemos en el cerebro. Y nos trae un momento de presencia absoluta, que es como cuando meditas, ¿no? Cuando uno medita, entrena la atención básicamente al presente. Y a la vez, lo que sucede es que eso, como lo que ven en la pantalla, activa un poco lo que se llama nuevas conexiones neuronales, que se le dice neuroplasticidad. Todo eso junto permite el trabajo terapéutico de revisar la autobiografía, ¿no?
y poder justamente en ese estado de bienestar, que es a través del sistema serotoninérgico, poder tener una experiencia de expansión de la conciencia. Y en esa experiencia de expansión de la conciencia uno puede bucear y entender y rever esa autobiografía de otras maneras, ¿no? O sea, de alguna forma también necesita terapia. Esto no es solo consumir, tener un viaje psicodélico no, y claro. que eso te saque de tu depresión. Exactamente. A ver, vos podés Esto usar... necesita de profesionales, de terapeutas. Exactamente, por eso le decimos terapias asistidas por psicodélicos, Claro. porque la preparación, lo que sucede en ese momento y el proceso de después que se llama integración, tiene mucho que ver con con resolver esa problemática. Vos podés tener viajes psicodélicos de forma recreativa con estas mismas sustancias, pero no quiere decir que sean terapéuticas. Claro, No, y necesitas entiendo- un guía, necesitas que alguien te guíe desde Y una preparación, son experiencias que son muy desestructurantes, muy movilizantes, por eso necesitan contexto y lo que sucede en la sesión es muy relevante, ¿no? Como uno está consumiendo una sustancia psicoactiva, está muy vulnerable, es un estado de altísima vulnerabilidad, entonces el contexto tiene que ser seguro, tenés que estar preparado, la gente que te acompaña tiene que entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque después todo eso uno queda neuroplástico Claro. por un montón de días y sale a la calle y es como... Viste, la cantidad de estímulos es un montón. Cuando vos decís neuroplasticidad es lo mismo que pasa en el cerebro de un niño chiquito, después adolescente y hasta cierta edad, ¿no? El cerebro no tiene mayor plasticidad o neuroplasticidad hasta cierta edad y en un momento no Bueno, hay... en un momento se corta la neuroplasticidad más fuerte, pero no significa que no podamos Ok. tener neuroplasticidad en la vida adulta. Podemos ok. tenerlo, sucede. Hay muchas formas de estimular la neuroplasticidad que no son a través de una sustancia psicoactiva. Ha cambiado mucho el concepto, ¿no? De la muerte celular, de neuronas, todo eso. Sí, Bueno, sí. o sea, Bueno, es un poco la conversación de la longevidad, Claro. ¿no? Que es como el envejecimiento celular, lo que sucede, cómo poder sacar del cuerpo las células que no te funcionan y quedarte con las que te funcionan, ¿no? Como estamos un poco en esa ahora. Y Gabriela, viste, cuando uno empieza a hablar de, bueno, hablemos sobre longevidad, de estar mejor, a veces parecen temas superfluos, ¿no? Hablar sobre, decir, la verdad que tengo otros problemas y cada vez el movimiento de seamos longevos parece que es vivamos mucho, cuando en realidad es vivamos bien, ¿no? Más que vivamos mucho. Claro, claro. Me parece que el tema principal de la longevidad, o sea, hay digamos, un movimiento de personas que quieren vivir para siempre. Yo soy del otro team, prefiero en algún momento morirme, la verdad, pero prefiero vivir bien, ¿no? Y la longevidad tiene mucho más que ver con eso, con el bienestar en cada una de las etapas de tu vida, con que realmente ser inmortal, ¿no? Entonces, ¿qué significa vivir bien? Significa que vos en cada una de las etapas de tu vida, desde que naces hasta que llega el fin de tu vida, tengas un buen desarrollo y que todo lo que bloquea ese buen desarrollo lo puedas resolver, ¿no? Entonces, por eso nosotros miramos en el fondo esas problemáticas. Las adicciones con la tecnología tienen mucha sintomatología de salud mental, pero además tienen muchos otros problemas. Los pibes hoy, la ludopatía, el juego problemático, el no contacto físico con otras personas, tienen muchísimas menos relaciones sexuales los jóvenes hoy que la gente adulta, ¿no? Y eso claramente va a traer consecuencias. Digamos, Claro. no va, o sea, no solo que va a haber la baja Sí, de no la solo natalidad. demográfico. Claro, no es solo demográfico, digamos. El contacto con el otro, la actividad sexual activa todo el tema, también el sistema serotoninérgico, Claro. la dopamina buena, ¿entendés? Que uno tiene en el cuerpo, la oxitocina, y vos todo eso lo necesitas para vivir. Súper interesante, va a estar otros viernes con nosotros, mientras me imagino que tenías un montón de otras cosas para Ufa, contar. sí. Claro. Pero ahora se viene la SciConf. Se viene la ¿decís? SciConf. La SciConf es la primera conferencia de salud mental y longevidad de América Latina. Es una conferencia que está a nivel de las internacionales, está viniendo más de 20 speakers de todo el mundo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de México, de Brasil, de Chile, de Uruguay, a conversar acá a Buenos Aires sobre las nuevas terapéuticas, sobre el bienestar, sobre la salud mental, sobre la longevidad. Así que van a ser 3 días acá en Buenos Aires que va a reunir este ¿Dónde hub. lo hacen? El primer día es en Puerto Madero, hay un foro de terapias asistidas por psicodélicos. También hay un Demo Day de startups
de todo esto. Vamos a escuchar. ¿Qué tipo de empresas están surgiendo? Yo hace poco tuve la suerte de estar con alguien que invierte de afuera y estuve como en un programa en donde hacían como selecciones. Te vimos. Claro, pero viste que había gente hablando ya de este tema. Bueno, hay un montón sí. de jóvenes diciendo que yo voy a armar una empresa sobre esto. ¿Qué tipo de empresas son? Bueno, algunas son de base biotecnológica, nanotecnológica también. Algunas cosas tienen que ver con inteligencia artificial, con análisis de datos, con prevención de enfermedades. Ajá. También con cosas de celulares, digamos, como de envejecimiento celular o de terapias génicas. También mucho de microbioma, regulación a través de la microbiota del descanso profundo, por ejemplo, o del hormonal. Hay diferentes tipos. ¿Cuántas palabras que hay que aprender? Microbioma, microbioma, definición rápida. Microbioma es todo lo que sucede con la colonia de bacterias que están en el intestino, Ok. que le llaman el segundo cerebro, que está comunicado con el cerebro a través de un nervio que se llama vago, que recorre todo el cuerpo, desde el intestino hasta el cerebro. Entonces pasa por el estómago, por el corazón, por los pulmones, por todo, hasta llegar al cerebro. Entonces es muy relevante lo que sucede, porque Mira. tiene como handy directo con el cerebro. Tremendo. ¿No? Entonces se está mirando y estudiando mucho lo que pasa ahí para regular todos los otros sistemas endógenos del cuerpo y también la actividad cerebral. Y de todo esto charlan en las... De todo eso vamos a charlar. El último día es un día de conferencia abierta. Hay un día de masterclasses, el 9, es donde toda esta gente del exterior, que son científicos, neurocientíficos, investigadores, van a dar formaciones, van a dar masterclasses para los que se quieran anotar. Hay un demo day de startups también el primer día, donde vamos a escuchar compañías como las que viste vos ahí, a ver qué están innovando y qué tienen de bueno para contarnos, con jurados de otros fondos también de inversión. Y un día de conferencia abierta que está apuntado a público general, digamos, de todas estas temáticas. Va a haber charlas de inmunidad, paneles de silver economy, de longevidad, conversaciones alrededor de inteligencia artificial, de medicinas tradicionales ¿Y también. qué público? ¿Quién se anota? ¿Desde psicólogos, psiquiatras, Psicólogos, pacientes, psiquiatras, tecnólogos? Sí, tal cual. Está pasando un poco eso. Como nosotros, hicimos esto para todos. La verdad que queríamos que existiera esta conversación. ¿Puede Eso ir un fue. curioso a ver o tiene que Hay, tener...? Ok. hay muchos curiosos. El último día es para curiosos. Es bueno a ver de qué se trata esto. Hay muchos temas tabú, digamos, que tienen que ver con esto, con la sexualidad, con lo que sucede con la menopausia, por ejemplo. Nadie quiere hablar de menopausia. Es un problemón la menopausia. El 50% de la humanidad lo va a padecer y el otro 50% también lo va a padecer, que son los varones. El otro día le contaba a alguien y yo le decía en mi pitch, el 50% de la población mundial padece la menopausia. No, el 100%. O sea, es la cantidad de matrimonios que se separan cuando llega el momento de la menopausia, ¿no? Entonces hay que hablar. Calor. Mucho no, calor. hace frío ahora. Ahora hace frío. No, y Ahora hace calor. Ahora hace calor. Te despertás a la Todas noche. nosotras, ¿entendés? Sí, También, claro. que te pasan un montón de cosas en el cuerpo que no entendés, digamos, hormonales, cambios físicos, todo horrible, digamos. Y parte de esa charla se da en la... Claro, en la todo Saico. eso vamos a hablar. Hay especialistas de todas las temáticas que van a dar charlas, van a estar en paneles, va a haber entrevistas. Así que el viernes es un día para venir a motivarse, a informarse de todo eso, a compartir. Eso va a ser en el Deseo, en Villa Urquiza. El 9, que son las masterclasses, es en San Telmo. Y el 8, que es el foro y el de modelos startups, es en Puerto Madero. Gabriela, bueno, nos va a estar acompañando. Mientras esto, creo que hay un tema interesante. Acá creo que a mucha gente del otro lado le interesa, así que vamos a estar charlando. Y fue como una gran presentación. Pero vamos a empezar a hablar de esto, de cómo se está usando, qué investigaciones hay, qué está tocando, por qué lo está tocando. Y también abrir un poco, ¿no? Vamos a abrir, si quieren, para que hay gente que puede estar de acuerdo o no. Y va a ser bueno escucharlos en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Exactamente. Esta conferencia es un llamado a ese diálogo. Es como, hay que conversar de esto, hay que conversar de todos, los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo, los que creen que la regulación tiene que existir, los que no, Claro. qué papel cumple la medicina tradicional y los pueblos originarios y el uso de esas prácticas en este contexto clínico y en este diálogo contemporáneo que necesitamos datos científicos, cómo se articula y cómo desde Latinoamérica nosotros tenemos una oportunidad única de participar en una conversación global que se está dando, porque muchas de estas cosas tienen que ver con nuestros principios activos de la naturaleza y nosotros somos la principal reserva de biodiversidad del mundo, el Amazonas. El 35% de los principios activos de las medicinas hoy contemporáneas provienen de la Amazonía y menos del 1% de las plantas son estudiadas hoy. O sea, hay un potencial Nada. enorme.
Y además tenemos culturalmente una práctica asociada a esa naturaleza muy, muy fuerte. O sea, gente de todo el mundo viene a Latinoamérica a consumir nuestras plantas y a tener experiencias con la ayahuasca, con el bufo, Entonces, acá hay una oportunidad de participar en la conversación y hay mucha discusión de cómo participar en esta conversación y hay que darle a la discusión. Y un día, estamos en paso de tiempo, pero la última que te pregunto, y vos también manejás fondos de gente que esté interesada en invertir en esto. ¿Piensa que en algún momento puede llegar a ser la nueva industria farmacológica que pueda llegar a tener esos volúmenes? Mira, yo creo que, O sea va a ser diferente a lo que nos podemos imaginar, porque como el paradigma es distinto, o sea, el paradigma de hoy es la farmacia o sea, es un paradigma de salud farmacológico, Sí. ¿no? O sea, vos tenés un problema, vas al médico, vas a la farmacia, compras una pastilla y después Espera que salga. esperás Claro. que se resuelva Claro. tu problema. Y eso está cambiando. Entonces yo no me imagino, o sea, imaginárselo así es como muy lineal, decir, bueno, esto se va a reemplazar el clonazepam, en vez de tomar clonazepam antidepresivos vas a ir a comprar microdosis de hongos a la farmacia. Me parece que no va a ser así. O sea, no veo que vaya a ser así. Me cuesta imaginarme el futuro de esa manera, ¿no? Como me parece que es reduccionista, que es bastante simplista, que no deja lugar a esa creatividad e innovación que estamos tratando de impulsar. No suple uno al otro, digamos. No es directo. No lo creo. Me parece que hay casos que necesitan igual medicación de la medicina contemporánea. Digamos, me parece que son cosas que tienen que dialogar y convivir. Pero claramente va a haber el desarrollo de un ecosistema y de una industria nueva con nuevos paradigmas y habrá que ver qué tipo de modelos de negocio tienen. Es súper interesante como lo contás, porque es una versión lógica y moderna de ver esto. Como decir, bueno, hay cosas que, bueno, la farmacología la ha solucionado, sigamos por acá. No 100%, no te estoy diciendo que ahora 100%. seamos todos unos hippies, porque, viste, a veces se pasa muy para el otro lado. No, ahora es todo natural, que tampoco va. No, pero- No sé, mi hija tiene fiebre ahora, ya en este momento. Entonces, ¿qué La decir? urgencia hay que resolverla, Claro, ¿no? claro. Hay que resolverla porque no podés padecer y vivir con dolor. O sea, no podés pensar. Claro, no podés son- nada. Creo Bien. que lo que plantea también todo este movimiento es la subjetividad del paciente, como que siempre se 100%. plantean los tratamientos como genéricos, ¿viste? Como, bueno, ok, tenés fiebre, te doy antibióticos de 7 días y capaz podés ser mucho más específico en el tratamiento según el cuerpo de cada persona. Exactamente, viene ligado a la genética, a la epigenética, a la individual, a la precisión, digamos, digamos, a mirar a la persona en un contexto, pero también a hacerse responsables y hacerse cargo. Si no estamos todo el tiempo esperando que alguien te diga lo que tenés que hacer o te resuelva el problema, y no nos está funcionando. Esa es la realidad. Gaby, gracias. Nos vemos la semana que Gracias viene. a ustedes. Nosotros ya volvemos. Vorterix.